Ayer se cumplieron 4 semanas de la inundación aquí en Bahía Blanca. Vamos a saludar a Claudio María Domínguez, pasada ya las 11 de la noche en Osaka, Japón. Hola Claudio, qué placer de saludarte. ¿Cómo va tus cosas? Sergito querido, que por un lado me da inmensa alegría hablar con vos, que sea tan original que yo esté en Japón en este momento, pero porque tocaba venir con un grupo a Japón, ¿correcto? Uh-huh. Y son 12 horas de diferencia. La pena es que, bueno, la excusa es esto que pasó en Bahía, pero yo estoy 1000 veces más fuerte como tu mismo tono de voz y podemos hablar con una cierta claridad no tan emocional como se vivió en los primeros días. Yo grababa mis programas, lo de Hacete Cargo, ese 50, y lloraba mucho. Pues que yo lloraba, bueno, pues el medio país puede haber llorado y sensibilizado por nuestra Bahía amada, pero yo lloraba en serio, y el camarógrafo me decía, bueno, cortá, es mucho melodrama eso. Y le digo, no puedo hablar, esperemos un poco. Y volví a grabar y me emocionaba de nuevo, pero ¿por qué? Porque decís, primero porque soy argentino, porque es una ciudad argentina como podría haber sido otra. Yo tengo muchos afectos casi familiares en Bahía Blanca, y entonces cada uno me contaba su historia. Mi primera pregunta era, ¿también se salvaron? Sí, por supuesto. Y ahí empezaba la resiliencia, la reconstitución. Entonces ahora lo estamos contando ya con otro tono de voz. Me acuerdo que hasta hace poquito salí con Germán también en su brújula. Yo todavía estaba muy sensible y en medio de la nota me ponía a llorar. Así que ahora con vos, bueno, bendigamos, primera etapa del resto de una vida. Ya pasó, hay una frase en la India, ahora vos me preguntás lo que quieras, te quería poner esto como prólogo porque podemos hablar hasta casi con normalidad. Hay una frase muy fuerte tibetana que dice, karma saldado, karma terminado, karma paid, karma finished. Significa esto que sucedió, si uno puede aprender el por qué o el para qué en la vida de uno, después podemos analizar qué pasa como fenómeno mundial, que están haciendo con esta geoingeniería, en la que yo creo que están manipulando literalmente el clima en determinadas zonas y para fabricar experimentos de ciudades hasta de 15 minutos. Pero más allá de eso, si podemos entender qué aprende uno, ya no tiene por qué experimentar nada tan tremendo en esta encarnación, en qué nos fortalece, en qué nos hace ser mejores personas en cuanto a solidaridad, servicio con el otro, pero espiritualidad profunda con uno mismo. Y eso es bueno de lo que yo vivo reflexionando y lo usé en muchos programas para que la gente bendiga, si es que no ha tenido una gran prueba, pero quien no la ha tenido de alguna forma, y que mandemos toda la luz para los que están recién ahora empezando a reconstruir una vida y para aquellos que ya han pasado a otro plano, ¿no? Eso, Sergito, lo primero que me sale, hablándolo bien. 15 días atrás me costaba mucho expresarme. Sí, vos sabés que cuando vos hablas de karma, y contigo hemos charlado de esto tantas veces, pero a veces nos planteamos los bahienses qué ha pasado con nuestra ciudad, que en 15 meses 3 fenómenos climáticos muy locos, viste, el 16 de diciembre del 23 un tornado, en febrero una lluvia de granizos, y hace un mes esta inundación, y viste, nosotros nos planteamos ¿por qué todo en Bahía en tan poco tiempo? Bueno, y el que se lo plantea debería tratar de encontrar una respuesta. Es mucho más fácil decir, yo no sé por qué, yo no sé por qué, no entiendo por qué. Y bueno, mucho más heroico y maravilloso es empezar a plantearse por qué. ¿Qué pasa energéticamente en una zona? ¿Qué pasa con la densidad mental? ¿Qué pasó en esos lugares antiguamente? Es bueno empezar a indagar. Sí, la otra vez charlaba con un amigo que hace 200 años en Bahía hubo una matanza de indios en la Plaza de Rivadavia y me hablaba de eso y por ahí, es bueno entender que hay zonas, sí, más densas. El día que yo llegué a Vera, en Santa Fe, no podía respirar y cuando llegué, ¿qué pasó acá? Matanza total de indígenas, pero masacres. Pero más allá de eso, yo voy un poco más. Yo creo que hay gente que está manejando el planeta, hay una élite que maneja el planeta, sino como pueden ser los peores incendios, nada menos que en Los Ángeles, California. ¿Por qué se incendia la isla de Tenerife en las Canarias? ¿Por qué Maui, incluso donde viven algunos ricos, más ricos del mundo de Hollywood, del espectáculo, pero en Hawái? ¿Qué pasó en Valencia? ¿Por qué Valencia? ¿Qué pasa ahora en Bahía Blanca? O sea, ¿por qué algunos puntos del mundo de golpe, más allá de que vos, como bahiense y tu gente muy inteligente, tus columnistas, los directivos de la radio podrán analizar qué pasó con el gobierno local, con la infraestructura de la ciudad de las últimas décadas y años, ¿correcto? Pero ¿por qué en Bahía? Es decir, hay un Dios, supone que hay un Dios,
no un viejito de barba blanca en la nube, sino una energía divina, una energía creadora. Ese Dios tira las cartas, las tabas y dice, a ver, vamos a poner 5 ciudades, Tate, Ti, suerte para mí, esta vez le tocó a Bahía. Es como decir, en un auto van 4 personas y tienen un accidente, el mismo accidente, y una muere instantáneamente, la otra sale ilesa, el otro sale tullido, pero se recupera, el otro sale amnésico. Entonces, ¿qué pasa cuando personas distintas, en este caso ciudades distintas, países distintos, tienen determinadas situaciones? Y uno dice el karma, pero no es para decir ¿qué karma? Es ¿qué pasa con la energía, con la frecuencia y con la vibración de las personas de un lugar? Y es donde tienen que analizarlo cada uno de ustedes. Es decir, ¿por qué estoy en Bahía? ¿Por qué no estoy en la China? ¿Por qué no estoy en Venezuela, por poner un extremo atroz, en Nicaragua? ¿Por qué no estoy en Escandinavia, por poner otro extremo interesantísimo? ¿Por qué estoy en la Argentina, que yo le llamo un país intermedio, donde las cosas han sido para mí calamitosas para ser un país tan rico, tan extraordinariamente rico, pero hay democracia y podemos hablar libremente, hasta putear a un presidente o a la oposición, ¿no? Es decir, ¿por qué nos toca Argentina y por qué ahora especialmente Bahía? Y ahí es donde pueden empezar a surgir respuestas. Vos me decís, creo en esta geoingeniería, sí. En el proyecto HARP, en la manipulación del clima, sí. Creo que te hacen llover cuando quieren y sequías cuando quieren. Creo que están contaminando con los chemical trails y mandando merda, pero por todo el planeta. Se entiende. Puede que las zonas muy rurales, las zonas de poca población donde no interesa tanto chipearles el cerebro con eso, se estén salvando un poco más. ¿Qué pasa con las radiaciones, con las antenas 5G? ¿Por qué el agua que tomamos en la canilla, bueno, nadie normal debería tomarla, tiene veneno? ¿Qué pasa en las inoculaciones, que porque han grafenado a todo el mundo? Es decir, hay que ir un poco más allá de la tapa del diario. La tapa del diario es el relato de la noticia, siempre de la mala noticia, obviamente. Te van a poner que por un niño que nace, mire, que muere en el mundo. Por un avión que cae, hay cientos que igual llegan a destino. Es decir, la noticia siempre está manipulada para que la gente entre en miedo, en sufrimiento, en tensión, ¿correcto? Entonces vos sos parte de eso, o te salís de eso e indagás, investigás, y de última tiraría esto solo. En una misma catástrofe, de nuevo, alguien sale indemne, a alguien no le pasa nada, y otro pierde literalmente su vida, todas sus casas, sus cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuánto rigor espiritual, cuánta práctica hay de la protección de la energía? ¿Cuánta gente sale a la calle y se protege energéticamente en su propia cúpula de luz y protege su hogar y sus seres queridos? ¿O se ríen de esto, no tienen idea y dicen, pero andate, tomate espirulina con Fernet, boludo? Sí, sí. ¿Cuánta gente viene del Gran Hermano 80, del noticiero del día? ¿O cuánta gente va más allá de las noticias? Va más allá del puterío mediático, va más allá del odio, va más allá de la división permanente. Entonces ahí es donde hay que analizar por qué te va como te va, en donde vos estés. Pero más allá de analizar esto, solidaridad, servicio por el otro, amor al prójimo, ayuda. Lo de Bahía, al menos si yo, que soy una uña de un dedo meñique del pie de uno de estos famosos, yo hacía lo mío, me andaba donde tenía que ir con las donaciones, lo ponía cada rato, lo posteaba, todo el mundo demostró una generosidad genuina. Esperemos que sí, que hayan llegado las donaciones, las imágenes igual eran muy bellas, de llorar, conmovedoras, pero de nuevo, a ver, ¿qué haces por el otro? ¿Cuánta meditación haces por vos mismo y por el otro? ¿Cuánta oración y actitud para que la gente despierte y no tenga una vida dormida, mundana, mezquina, chata, chota, y que esté sujeto a todas las inclemencias del clima con las que están bombardeando y se engolosinaron y van a experimentar por todos lados? Esas serían mis reflexiones para que la gente vaya un poco más allá de las narices y de llorar, que ya hemos llorado, y ahora se actúa, se acciona. ¿Cómo elevas tu vibración, tu energía y tu frecuencia para que si estuvieras en una catástrofe no te tocase y pudieras ayudar? Y mejor que no estuvieses en una catástrofe porque tu energía ya no requiere esa prueba. ¿Se entiende, Sergio? Sí, querido? Absolutamente. Claudio, ya que te tengo, y vos fíjate qué cosa, en Osaka, Japón, aprovecho para repasar conceptos, porque siempre, diría Mirta, el público se renueva. ¿Por qué cambió radicalmente tu vida? ¿Cuál fue el clic? Siempre lo charlamos, que vos decís, sentías que si me fuera, y haciendo un chasquido con mi dedo, si me fuera en un instante, ¿para qué vine? Y uno, a ver, yo que te sigo mucho, y vos lo sabés, con libros y demás, viste, pocas personas se plantean todo esto dentro de esta vida. Obvio. De seguir, tener, como dice Pepe Mujica, hay que tener, de manera ilimitada.
de manera ilimitada, megamillonarios que no saben para qué siguen haciendo y haciendo y haciendo. Guita. Por eso, sí, la frase dice, nunca hay límite para los deseos. Uh-huh. En la India le llaman el kalpataru. Siempre vas a poder tener un auto más nuevo, obviamente yo que tengo la Toyota, la fábrica de la Toyota. Siempre vas a tener una pareja eventualmente más joven y tentadora y un televisor más grande. O un viaje nuevo a Punta Cana y a Miami Beach, a que no llego, no sé, ojalá a Punta Alta. Pero el tema es, ¿por qué se nos crió con tanta ignorancia? Hoy estuve filmando yo un gran templo budista que es gigantesco en Kioto, que es la segunda ciudad maravillosa de Japón después de Tokio, para mí la más linda, y a la entrada del templo dice Namu Amita Butsu, que en japonés significa plantéese por qué encarnó como ser humano usted en esta vida. O sea, ¿a qué viniste acá? ¿Viniste a cumplir funciones biológicas o a saber quién sos? ¿Para qué encarnaste como un ser humano? ¿Por qué no sos una piedra, un vegetal, un animal o directamente un ente que no ha venido? Viniste acá, tenés una conciencia, tenés una presencia y no la estás utilizando. No sos consciente de tu poder infinito, de tu yo soy, de tu esencia. Solamente repetís lo que te inculcaron que eras, tus grupos de pertenencia, tu ego, tu personalidad. Soy católico, soy judío, soy palestino, soy ateo, soy peronista, soy radical, soy bahiense, soy porteño, soy de Boca, soy de River. ¿Sos lo que te dijeron que vos eras? Uh-huh. ¿Sos tus divisiones mentales? ¿O sos un ser que hace, en todo caso, de el rol del día? ¿Quién es el que permanece? ¿Quién es el que dura incluso cuando abandones el cuerpo? ¿Quién se queda vivo cuando el cuerpo ya muera? Pero no te planteas todo eso. Te planteas realmente el eliminado Gran Hermano, te planteas la discusión de odio al gobierno de turno, te planteas, no sé, qué haré el fin de semana y quién me llama. Te entiendo. Estoy triste, estoy deprimido. ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué no me aman? ¿Y por qué nadie se acuerda que estoy vivo, que estoy muy deprimido? ¿Y por qué no tengo un mango? Pues sí, porque me diría bien muy fácil hablar así. Usted viajando a Japón con los grupos, yo no tengo para el alquiler. Tendría de nuevo que preguntarte, ¿y por qué no tenés para el alquiler? Y porque el gobierno tiene la culpa. ¿Este gobierno? El anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Bueno, ahí te metes un punto que de el nombre de tu programa, hacete cargo. ¿Por qué claro. Es más cómodo victimizarse? Es lo más piola. Claro. Soy pobre ahora, este año soy pobre, no tengo para comer. Y el año pasado, y hace 5, y en el gobierno de Macri, y 10 años atrás, 20, para que se entienda que mi concepto no es específicamente politizado de ninguno, seguro, ¿no? Sí. ¿Por qué arrastro miseria? ¿Por qué arrastro pobreza? ¿Por qué arrastro planero? Soy un planero. ¿Por qué arrastro qué? Mendicidad emocional. Porque yo nunca creí en mí y fabriqué mi mundo. Porque yo nunca generé abundancia. Porque en la casa somos pobres, mi viejo es pobre, mi abuelo era pobre. ¿Y por qué? ¿Y porque es un mérito? En todo caso, era un mérito ser honesto, no pobre. Uh-huh. Hay pobres chorros, hay ricos chorros, hay pobres honestos y ricos honestos. Es decir, ¿por qué no tuviste vos un merecimiento diferente? ¿Quién te inculcó a vos que nunca te hicieras cargo de tu vida y vivieras siendo un actor de reparto de cómo me crió mi vieja, del cura de turno, de la primera novia, del barrio, de la película de televisión? Coincido plenamente, parece que la pobreza es un mérito. Una locura. Sí. Yo posteé, lamentablemente, pero porque una parte me conmovió que tuvo un equipo de beisbolistas venezolanos pidieron asilo en España, todos, los 30 beisbolistas. Uh-huh. Entonces vos decís, pero España es una maravilla. No, yo creo que España está en una decadencia total, pero es democracia. Si por algo alguien se quiere rajar de donde no puede respirar, hay un lugar donde respire. Ojalá la mitad se quedara en España, la mitad después ir a Alemania, Escandinavia, pero la gente quiere respirar y ser libre. ¿Por qué vos te mantenés en la prisión de tu mente? Porque la verdadera prisión es tu mente, uh-huh. La verdadera secta es tus pensamientos, son tus pensamientos que te impiden creer en vos y fabricar una historia de vida. Hay gente que de la miseria se convierte en una maravilla, independiente, empresario, activa la vida y no vive trabajo, que trabaja para abajo, 40 años fichando, para decir, viejita, cuando me jubile nos vamos a Monte Hermoso a pescar, claro. Y se muere antes de llegar a la playa, se da un bombazo cardíaco, lo carga una gaviota y se muere en la playa. Pues sí, pero fichó 40 años, flaco. Y mirá, o sea, porque fichó para otros, no se fichó a sí mismo, no se contrató a sí mismo.
Entonces yo no entiendo cómo la gente vive quejando, víctima, la víctima, todos se victimizan, yo digo la víctima, ¿por qué? ¿Por qué no puede aparecer el héroe? Y te dirá, ¿y por qué nadie me habla de esto? Y no, algunos te hablan, lo que pasa es que vos vibrarás en una cuerda en que lo único que haces es que reunirte con otros para seguir victimizándote y potenciarte tu carencia, ¿no? Sí. Tu miseria. Y, Bueno, esto es lo mío. Entonces, bueno, cuando dijiste por qué empecé, cuando vi que todo esto no era, y yo dije, vamos a buscar por otro lado. No, y también cuando aquel cura que te metía la culpa, y vos decías, pero ¿por qué me mete la culpa? Por mi culpa, por mi culpa. Vos decís, pero ¿qué culpa si yo no hice nada? Pero claro, por mi grandísima culpa, creía que era culpa, vamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy merecedor, yo soy culposo y me taparon el tercer ojo con una cruz en el bautismo para que ni siquiera perciba. Es una locura, yo pecador. ¿Por qué no le hacen caso a Jesús? Pero no les da vergüenza a los curas que enseñan eso, violar la palabra de Jesús, que es yo y el Padre somos uno, y ustedes hechos a imagen y semejanza, y vosotros dioses sois, Salmo 82.6, vosotros dioses sois. ¿Por qué no le dicen a la montaña que se tira al mar que les va a hacer caso? Significa manejen su potencia, su creatividad, déjense de hinchar con pedir permiso al otro para que me autorice a tener una vida, y me camino a Luján de rodillas, sangrando para que la Virgen me quiera. Pero laburá, sé honesto, activa el cerebro, la Virgen te va a querer igual. Sí, vos hablás siempre... No me voy a drogar esta semana si me da trabajo la Virgen. Que más allá de ir al templo, a la iglesia, a la sinagoga, está en nosotros, sí. ¿Viste? Nosotros tenemos que hacer el bien, porque de nada sirve entrar a la iglesia si el pibe de afuera está vendiendo turrones y sos indiferente. Ama al prójimo como a vos mismo, háganle caso a Jesús, no al cura de turno, sí. No al representante del diezmo de turno. Ama a tu prójimo como a vos mismo, ama al próximo, el prójimo sos vos en ese cuerpo. Entonces dejate de ir a rezar y a llorar y a prometer que dejarás de fumar y chupar y comer lechón. ¿Por qué no prometés cambiar de vida, cambiar de cerebro? ¿Por qué no prometés ser libre? ¿Por qué no prometés ser una buena persona? Y después lo demás viene por añadidura. Si el San Cayetano me da trabajo, no choreo más el fin de semana. Y después no te lo da trabajo y decís, santo de mierda, vamos a chorear de nuevo. Pero vos te estás choreando a vos, tu propio hálito vital. Yo, claro, hablo de todo esto y me caliento mucho, porque veo que la victimización ya ha hecho carne en muchos y no toleran que le digas esto y se recalientan. Te entiendo, pero pero cuando hablas con tus nenas que son más chiquitas o con tus hijos que ya pasaron los 30, uno tengo entendido que es médico, ¿vos te das cuenta de que aquel chico Claudio Domínguez que nació en Necochea, la sociedad está muy más metida en el tener en vez del ser, Claudio? Han pasado muchos años, claro. Obvio. La frase espiritual, 30 años atrás, cuando yo empezaba a entrevistar a Madre Teresa, después de Juan Pablo II, antes incluso, Sai Baba, los Lama, a ver, Paulo Coelho, Deepak Chopra, y te decían claramente, el 97% de la gente solo busca lo mundano, están como muertos en vida, no tienen un despertar profundo. El 3% lo está logrando, el 3% usa el cerebro para algo más que cumplir funciones biológicas y decir quién me llama, quién me ama, con qué como hoy, con quién copulo, qué hago el fin de semana. 3%. Y yo me imaginé que después de la pandemia, yo le llamo la plandemia, otro plan siniestro para encerrar al planeta, habría despertado un poco más de gente. Entonces déjame que me ilusione y que yo diga que el 10%, el 15%, el 20% se están planteando un cambio de vida, no los medios siguen atontando a la gente para que no despierte, pero hay gente que ya renunció a escuchar el miedo implantado y decidió que el amor sea la ley fundamental en su vida. Yo me quiero ilusionar que lo están entendiendo, algunos más, menos siempre, la minoría es, y la mayoría sigue adormecida, ¿no? Sí. Rebañada, digo rebaño, inoculeada. Sí. Escucha, ya es muy tarde en Tokio, en Osaka, Japón, las tres últimas. ¿Qué fue para vos haber estado cara a cara con Juan Pablo II, la Madre Teresa, Sai Baba? ¿Qué energía, qué tanta humanidad y bonomía había ahí? Gracias, corazón, porque yo en esa época también era muy chico, cuando estaba 30 y pico años atrás, los 30 años míos, yo buscaba gente que me dijera cuál era el sentido de la vida. Tal cual. La frase budista del templo de hoy, ¿para qué encarnamos como seres humanos? ¿Cómo sigue esto cuando nos vamos? ¿Cuál es la idea de manejar nosotros nuestros pensamientos, nuestras emociones, la salud física? ¿Qué era meditar? Entonces fui llegando a ellos, cada uno en su forma,
hablaba del único Dios, solo que, por ejemplo, en la época de Juan Pablo II yo lo veía totalmente noble, besando el suelo de donde viajaba, unirse con los patriarcas de otras religiones, pero también prisionero de una estructura vaticana que igual lleva a que sea tan discutible eso, el oro, el alabastro, y el banco ambrosiano del Papa, todo, bueno, todo el escándalo de la pedofilia que en esa época se ocultaba, y de que ponele que quizá el Papa no lo supiera, ponele, eso no me jugaría a decir que él lo ocultaba, ponele que no, pero explotó después brutalmente. Madre Teresa la veo más amor en acción, solidaridad, servicio. Saibaba era como el gran difusor de la espiritualidad interior, de que vos creyeras en vos mismo y no siguieras más maestros afuera. Entonces yo de todos fui tomando lo que sentí que me podía servir para una segunda gran etapa en mi vida, que era la búsqueda interna, no los premios afuera, sino los premios de respirar, amar y sanar, y poder tener algo parecido a una vida, no confundir ganarse la vida con tener una vida, ¿no, Sergio? Sí, sí. La memoria tuya es prodigiosa, como aquel niño prodigio de Odol Pregunta, pero hay una historia subliminal muy compleja, porque muchas carencias en tu casa, y tuviste que ir, y vos te apersonaste para intentar que te contraten de la producción de Cacho Fontana. No, en esa época mía, bueno, muy noble lo de Odol, existía el $1.000.000 de las preguntas y respuestas, Sí. La audiencia tuya de más de 50 años para arriba, 50, la época del Jurassic Park, periodo odolítico, va a decir, me acuerdo de Odol, de las preguntas por cultura, se premiaba la cultura, te daban $1.000.000, que bueno, era fuerte, nosotros éramos muy pobres, y estábamos literalmente, mi padre preso, pero en la cárcel por no dar, por no poder pagar cheques sin fondo que le habrían dado a él, y en casa me habían criado con libros, no había un mango pero había libros. Entonces me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, si vas a Odol Pregunta y ganás $1.000.000, con esa memoria que tenés, nos salvamos, podremos comer, vestirnos, vos podrás estudiar, tu papá lo sacamos de la cárcel. Y fue literalmente así, yo insistí tanto, no me escribía cartas a Odol, y no me contestaban, y me fui hasta el edificio caminando a los 8 años, y le dije, ¿por qué ustedes no le contestan a un chico que quiere, que necesita participar para ganar este dinero? Y me acuerdo que el portero se reía y me dice, andate, ¿de qué hablas? Y tanto insistí que habló por teléfono, yo veía que él hablaba ahí con alguien, y entonces volvió a salir y me dijo, dice la secretaria de Odol, ahí que estaba en un 6º piso, el de Cacho Fontana, me dice que ella lee esas cartas de un chiquito que quiere contestar sobre mitología griega, la Ilíada, la Odisea, que ella las tira pensando que es una broma, y dice que te haga pasar si sos vos de verdad. Y me hicieron subir, y para hacer corta la historia, estaban todos los grandes jurados de esa época, que eran los número 1 de cultura, sí. Y me empezaron a hacer 500 preguntas, me acuerdo, me tuvieron 3 horas sobre todos los capítulos de la Ilíada, la Odisea, la Guerra de Troya, la película de Brad Pitt, ahí está Troya, los viajes de Ulises, y a las 2 horas llamaron a mi mamá, me dijeron, ¿dónde vivís? Llama a tu madre para que firme una autorización, empezás la semana que viene en Odol Pregunta. Y eso nos cambió después, bueno, literalmente la vida, sí. Gané el dinero, sacamos a papá de la cárcel, pero a mí se me abrieron puertas, digamos, Fontana me mandaba por el mundo a hacer entrevistas, me vino bien que mi madre me obligaba en esa época, pero me vino bien después a estudiar idiomas. Entonces me enseñaban a leer y escribir a los 3 años, a los 6 años 6 idiomas, y ahí empecé a viajar por el mundo haciendo las grandes notas, así que fue una época a la que yo agradezco realmente y bendigo mucho, pues nos cambió la vida, ¿verdad? Llegando al mediodía en Argentina, ya la medianoche nos saca a Japón, realmente el afecto, el aprecio, la admiración. Te quiero mucho, Claudio María Domínguez, querido. Gracias por este rato, la excusa de la inundación, y sabés que se disparan muchos temas con vos. Gracias y hasta cada momento. No, y mejor así que podíamos bifurcar para que no fuera una nota tristonia, que lo hubiera sido los primeros días. Y ahora esa es una nota más reflexiva. Vamos por el primer día del resto de una vida y lo abrimos para muchos temas más, para que la gente crea en sí misma, se haga cargo de su vida, no se viva quejando, pues la queja atrae más calamidades, y empiece a atraer alto merecimiento, alta vibración. Si quieren, después sigan todos estos posteos míos, los videos que pongo de esto en el Instagram, que es Claudio María Domínguez, ok, o en el Facebook, Claudio María Domínguez. Bueno, y hacete cargo, está todas las medianoche o las 0:30, todas las noches ahí en la pantalla de C5, así que con eso ya más o menos el que le interesa esto
yo vivo posteando y haciendo todo lo que puedo a las 24 horas del día para que la gente tenga opciones distintas a todas las merdolagas que le chufan en la cabeza. Claudio, buen regreso a Argentina y muchas gracias. Abrazo del alma, viva Bahía una y mil veces. Gracias Sergito, gracias a la LU2, gracias por existir.